Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar el tema movimientos migratorios. Pero antes de profundizar en este tema, tenemos que tener algo muy claro, y es que una población puede aumentar o disminuir, y eso se debe a dos factores. Por un lado encontramos las dinámicas naturales, que hace referencia a las tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad o morbilidad que posee una población. Ahora bien, también encontramos otro factor, que son los movimientos migratorios, y es aquí donde nos vamos a centrar. ¿Qué son los movimientos migratorios? Se estarán preguntando. Pues es muy sencillo. Es el desplazamiento de una persona o de un grupo de personas de un lugar a otro. Ahora bien, estos movimientos migratorios se distinguen en dos fenómenos. En primer lugar encontramos el término emigración, que hace referencia a cuando una persona sale de su lugar de origen. Y en segundo lugar encontramos el concepto de inmigración, que hace referencia a la persona que salió y que llega a su lugar de destino. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo muy claro. Les voy a colocar Colombia y Venezuela. Cuando un venezolano decide salir de su hogar, se convierte en un emigrante. Y cuando llega a Colombia, ya sea Lorica o cualquier lugar del territorio nacional, se convierte en un inmigrante. Todo claro, ¿cierto? Sigamos. Ahora, una pregunta que todos debemos de hacernos es ¿por qué se da este tipo de fenómenos? Y es que esto se debe a muchos factores, entre los cuales tenemos el factor económico. ¿Por qué? Porque una persona decide salir de su lugar de origen. Y es muy sencillo, chicos, porque a veces no tiene dinero con qué comer, no tiene un empleo digno, no tiene ninguna clase de recursos y esa persona pues lógicamente quiere mejorar su calidad de vida. Esto hace que decida migrar. Otro factor es el político, que va enfocado principalmente a la persecución política. ¿Qué quiere decir esto? De pronto yo tengo una ideología diferente, pienso de una forma diferente y eso no le gusta a mucha gente. Entonces, a veces por miedo a que no me hagan daño a mí o a mi familia, mejor decido abandonar ese lugar. Bien, otro factor es el aspecto social, que principalmente hace referencia al conflicto, a la guerra. Siempre uno va a decidir entre la vida y la guerra, pues lógicamente la vida, ¿cierto? Entonces, la guerra, y no solamente la guerra, sino de pronto otros factores sociales como la delincuencia, la corrupción, la drogadicción, son fenómenos que hacen que una población decida mejor salir de ese sitio e irse para otro. Ahora bien, también encontramos los factores naturales, que es sumamente importante. ¿Por qué? Un lugar que sea propenso a inundaciones, a que se den fenómenos como huracanes, terremotos, lógicamente va a estar menos habitado o es lo ideal. Entonces, este factor también hace que la población decida mejor salir de ese sitio donde corre peligro con su familia e irse para otro más seguro. También encontramos las causas religiosas, que también hace especial énfasis en la persecución que se le hace a esos grupos religiosos de pronto que gozan de cierta mala fama, por así decirlo. Un ejemplo muy claro, los musulmanes. De pronto los musulmanes normalmente no nos encontramos por cualquier sitio, ¿cierto? Y eso se debe porque de pronto siente miedo a que sea discriminado, a que sea golpeado o a que sea maltratado física o verbalmente por cualquier persona. Entonces, esta persecución religiosa siempre la hace una mayoría sobre una minoría. ¿Listos? Ok. Y por último encontramos el factor étnico, que hace referencia a aquellas costumbres, tradiciones que uno posee y que hacen parte de nuestro ser y que de pronto mucha gente no comprende o no acepta. Y esto genera un malestar, genera unos conflictos y uno mejor, para tratar de evitar algún daño o evitar algo peor, mejor decide abandonar ese sitio e irse a uno más seguro. Ojo, no solamente encontramos estos factores, hay muchos más. Un ejemplo muy puntual es el factor educativo. De pronto yo decido salir de Lorica e irme a otro sitio donde pueda recibir una mejor educación. Entonces vean que este también
o este tipo de factores también juega dentro de la migración. Y por último, para no abarcar y no atormentarlos mucho y no abarcarlos de tanta información, vamos a terminar con los tipos de migración. Y encontramos tres conceptos muy claros. El primero de ellos es refugiados. Este término de refugiados hace referencia a un tipo de migración que es forzada. ¿Por qué? ¿Por qué forzada? Porque esa persona o ese grupo de personas que deciden salir de su lugar de origen no lo hacen voluntariamente, lo hacen por mera obligación. Y eso se debe a las guerras. Un claro ejemplo son los países del Medio Oriente, donde la población mejor decide salir para buscar protección, conservar su vida y deciden irse a otro lugar más seguro. Esas personas reciben el término o reciben de pronto la etiqueta de refugiados. También encontramos el término de asilado, que hace más énfasis en lo político. ¿Por qué en lo político? Les explicaré. Le quise colocar la imagen de Evo Morales. Este personaje que aparece allí en la imagen fue el expresidente de Bolivia. ¿Qué sucedió? Evo Morales fue quitado del poder y lo iban a judicializar. Pero, ¿qué hizo Evo Morales? Decidió huir, migrar de su país e irse a México pidiendo un asilo político. ¿Qué sucede? México le va a brindar seguridad, protección durante un tiempo determinado. Entonces, a eso hace referencia el término asilado. Y por último encontramos el término de desplazamiento interno, que es un tipo de migración nacional y que más que Colombia para poder conocer de este tipo de problemas. El desplazamiento interno, ¿a qué hace referencia? A aquel grupo de personas que por cuestiones de conflicto armado o también por cuestiones naturales, de algún fenómeno natural, decidió salir de su lugar de origen a emigrar a otro sitio dentro del territorio nacional. Entonces vean chicos que son conceptos claves para uno poder manejar a la perfección este tipo de metodología más bien. Entonces espero que hayan podido entender, estaré atento a cualquier duda e inquietud y ahora a continuación los dejaré con una serie de actividades que están enfocadas a fortalecer esos aprendizajes que han adquirido en la clase de hoy.